de un escenario a todas luces armado para la ocasión, en el que solo se permitió el ingreso de militantes de Perú Libre, cuando, según una encuesta de Ipsos Apoyo de enero, solo 8% lo considera una prioridad. Y estamos hablando del puesto 10 de prioridades. Delante de ese hay pues como 9 temas más que consideran mucho más importante. Y si algo quedó más claro en el Cusco es que quien manda es Vladimir Cerrón. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera con el reportaje. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! En política, nada es casualidad. Al presidente en Cusco ya no lo esperaban dirigentes exigiendo su renuncia. Todo lo contrario. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! Al último Consejo de Ministros descentralizado, solo ingresaron aquellos que al unísono recitaban un solo clamor. ¡Activa! ¡Escucha! ¡Cierre del Congreso! ¡Activa! ¡Escucha! ¡Cierre del Congreso! El pedido inmediato es convocar a una asamblea constituyente. Todo estuvo preparado para el anuncio presidencial. Que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Lo que veo y lo que me preocupa es el aprovechamiento político de la propuesta. El problema es ese. Este es un gobierno caracterizado por su precariedad, por su improvisación, por su informalidad, y que está culpando de su desgobierno, de su desidia, de sus malas decisiones, de sus visos de corrupción en la carta política. ¿La actual constitución es impedimento para lograr objetivos que tenga el señor Pedro Castillo? Para nada. La actual constitución recoge un modelo absolutamente presidencial, un modelo donde el poder ejecutivo es el que tiene las riendas de la conducción del país. Está anunciando. Pedro Castillo busca una salida a su caótica gestión. Aleja los reflectores que apuntan hacia él. No habla de la corrupción en su gobierno, de sus sobrinos prófugos, de sus amigos y exministros indicados en turbias negociaciones. No, el viernes puso la puntería en el Congreso de la República y sus también desprestigiados integrantes. ¡Congreso! ¡Congresistas! ¡No nos representan! ¡Congreso! ¡Congresistas! ¡No nos representan! El presidente ha retomado un viejo caballito de batalla usado durante la campaña electoral. Un anuncio que no es otra cosa que la propuesta de la reconciliación. Reconciliación que acercaría nuevamente a viejos aliados y que dará protagonismo a su mentor político. Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que la vamos a trabajar inmediatamente. Constitucional o no, Pedro Castillo ya lanzó su primer misil contra el Parlamento. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Este es el Perú y el Perú se le respeta. Los reclamos sociales dejaron de ser la principal preocupación de los peruanos. Las últimas protestas tienen un nuevo frente, una nueva solicitud. Exigen el cierre del Congreso y el cambio de la Constitución. ¡Congreso! ¡Congresistas! ¡No nos representan! ¡Congreso! ¡Congresistas! ¡No nos representan! El presidente dice más salud para todos, más educación para todos. ¿Eso no está contemplado en nuestra Constitución actualmente? Sí, está contemplado. Es una gran ignorancia del señor. Estas son gentes que obran con ignorancia, o a lo mejor lo saben y por tanto obran perversamente, o son perversamente ignorantes.
Para el gobierno de Pedro Castillo, este es un clamor popular. Es el pedido del pueblo para el pueblo. No podemos estar ciegos, no podemos estar sordos. Lo que el pueblo cusqueño básicamente pide es cierre del Congreso, pide nueva constitución. Yo creo que es momento de tomar decisiones como pueblo. El pueblo es soberano, el pueblo es el máximo poder. La puesta en escena del gobierno empezó cuando solo se permitió el ingreso al Coliseo cusqueño a aquellos que servirían como telón al anuncio presidencial. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre del Congreso! En el Perú hemos tenido 12 constituciones y 18 instrumentos constitucionales. Y no podemos creer que la norma cambie la realidad. Lo que hace falta es, para quien está gobernando, entender cuáles son las acciones que tiene que ejecutar. Y estas no se cambian con normas, salvo que usted quiera imponer un régimen autoritario o establecer mecanismos de permanencia en el poder o restricción de derechos. ¡Castillo, enemigo del turismo! Fuera del evento quedaron los opositores. ¡Castillo, enemigo del turismo! ¡Castillo, enemigo del turismo! Aquellos que querían dejar sentados sus reclamos, aquellos que solicitan al Ejecutivo acciones concretas que los ayude a mejorar la principal actividad cusqueña, el turismo. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! No hay división, el único que genera división es Pedro Castillo, que está allá. Ese señor. Entonces no todo el sector cusqueño está pidiendo una asamblea constituyente y un cambio de constitución. Mira cuántos somos acá en el tema del turismo y en el tema de la constitución, y mira cuántos son ahí. Podrías firmar y te vas a dar cuenta. La seguridad fue extrema. Hubo más policías que asistentes al Coliseo. Se desplegó hasta Cusco 1.200 efectivos encargados de la seguridad externa e interna del evento. 1.200 policías para resguardar la seguridad del presidente y de sus ministros. El día de hoy, en horas de la mañana, ya llegó la avanzada de Palacio. ¿Cuántos efectivos policiales se van a destinar para la seguridad? Mínimo, yo estimo 1.200 policías. Con el respaldo de la pequeña pero bulliciosa audiencia, se fue preparando el anuncio. Los ministros fueron los encargados de la antesala. Así vamos, pueblo, vamos adelante, porque este gobierno ha dicho basta y ha empezado a andar hasta lograr el último objetivo, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Y algunos reclaman el cierre del Congreso, no aquí, sino prácticamente en todo el país donde se hacen estos consejos descentralizados. Con relación al cierre del Congreso, la Constitución sí señala los mecanismos en la Constitución para el cierre del Congreso. Señoras y señores congresistas de la República. Nuevamente una batalla ejecutivo y legislativo está por comenzar. Es el Ejecutivo, sin embargo, el que ha decidido tomar la batuta, el que pone nuevamente en el tapete un tema que polariza, que genera críticos y adeptos. Y por eso debo decirles, y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco, una región importante, que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. ¿Qué tan certero será el misil lanzado? ¿Es viable la propuesta presidencial? Lo que estamos viviendo es un desgobierno que desde mi punto de vista no se arregla con un cambio constitucional ni de ningún tipo que venga por una asamblea constituyente donde yo intuyo lo que se busca es restringir los derechos que tenemos, porque nosotros como sociedad somos una sociedad con muchos derechos reconocidos para todos. Ese proyecto de ley, el Parlamento tiene que procesarlo.
y el Parlamento va a manejar sus tiempos. Si el Parlamento no está vinculado a que sí es cierto que es una propuesta del presidente y que se supone tiene una prioridad, pero los tiempos los maneja el Parlamento. Eso ingresa a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución lo va a tener que evaluar. La Comisión de Constitución podría archivarlo incluso y ni siquiera irse a debatir al Pleno. Es una nueva constitución la salida a la constante crisis que vive el país. Al ingresar el proyecto de ley al Congreso, primero deberá ser debatido en la Comisión de Constitución. De aprobarse, pasaría al Pleno, en donde 66 congresistas deberán votar a favor de la propuesta presidencial. Solo así terminaría en referéndum. Si no pasa en la Comisión de Constitución, no hay ningún debate en el Pleno. Y si pasa de la Comisión de Constitución y se debate en el Pleno, requerirá 66 votos. ¿Le dará los tiempos como para poder llegar y que se consulte conjuntamente con las elecciones regionales y municipales? Va a depender de los tiempos y el manejo que tenga el Parlamento. Si al presidente le archivan un proyecto de ley de reforma constitucional, él no puede consultarlo en referéndum. No tiene ese poder. ¿Sabe quiénes tenemos ese poder? Nosotros los ciudadanos. Cuando la propuesta legislativa es presentada por nosotros los ciudadanos, somos nosotros los que sí tenemos el poder de completar las firmas para someterle a un referéndum, como sucedió con los fonavistas. Pero el presidente no tiene ese poder. La propuesta del presidente no es clara aún. Él solo quiere cambiar la Constitución, retomar su principal propuesta de campaña, repetir el discurso que le generó adeptos y que tiene como principal impulsor a Vladimir Cerrón. Es el poder económico que mueve la sociedad. Y hay un solo poder capaz de rectificar la prepotencia del poder económico. ¿Cuál es? El poder político. Por eso es que la lucha política es a muerte. No hay otra herramienta que no sea el poder político para torcer el curso económico de un país, de una sociedad. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para tener el poder, ¿qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía. Hay que tener el control del cuerpo de magistrados. Hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes esos 5 elementos, tienes nada de poder. Y eso se construye o se conquista. La bancada de Perú Libre se vuelve a unificar con este anuncio. Los aliados políticos de inicio de gobierno que han pretendido desvincularse de Pedro Castillo muestran nuevamente su afinidad. El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas inmediatos, porque nos tiene atado esta Constitución, El presidente lo que está planteando es una estrategia política, lo cual es bastante penoso porque él indicó en otros discursos previos que la reforma constituyente no era la razón de ser de su gobierno. Entonces ahora que estamos en una situación en que el país se está incendiando, en el que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con sus normas, un poco para cambiar la discusión y llevarnos a todos a un debate intenso, es que plantea seguramente esta idea de una reforma total de la Constitución. Una asamblea constituyente en un contexto actual, con estos populistas, ¿qué cosa es lo que podría salir de ahí? ¿Se imagina unos partidos políticos no reformados postulando a una asamblea constituyente e integrándolos? Si la gente se queja de este parlamento y de los parlamentos anteriores, pues imagínense el parlamento anterior, este o cualquiera de estos no reformados haciendo una constitución. ¿Les parece a la ciudadanía algo lógico y sensato? El tema genera debate. Lo cierto es que una nueva constitución no definirá la ruta de un gobernante, no ayudará en la toma de sus decisiones. El diario El Comercio ha recopilado la cantidad de veces que el presidente y también miembros del Ejecutivo dijeron que no impulsarían una asamblea constituyente. Bueno, creo que queda clarísimo
el valor de esas palabras. Además, en Chile, donde se exhibió mayor entusiasmo de la población por una asamblea, ahora se volteó ese respaldo. En septiembre tendrán que votar si están de acuerdo o no con la nueva Carta Magna y por primera vez el resultado ha sido 46 en contra de aprobarla y 40 a favor. Bueno, aquí a falta de propuestas ejecutivas de gestión, pues Pedro Castillo lanza un intento de referéndum. Estamos en contacto